Bueno, entonces, muy buenas noches, compañeros a todos. Sean bienvenidos a esta tutoría nueva de estadística aplicada a la educación. Ahora vamos a iniciar la unidad número 2 que tiene que ver con respecto a las medidas de tendencia central y específicamente con aquella parte ya de trabajar con cálculos y algunas operaciones, ¿verdad? En estadística. Entonces, vamos a iniciar. El objetivo de esta semana es que podamos utilizar la estadística sumaria para poder describir una colección de datos, ya sea por medio de un resumen o por una medida de tendencia central. Y también utilizar la media, la mediana y la moda para describir cómo se aglutinan los datos. Puede que en algunas ocasiones puede que tengamos una serie bastante grande y queramos resumirla por medio de una medida de tendencia central. Así es que en esta ocasión, después del saludo y bienvenida, ya leímos la lectura al objetivo, vamos a tomar los acuerdos en esta unidad número 2 y vamos a hablar acerca de los contenidos de media aritmética. También estamos hablando de la media ponderada, la media geométrica y la asignación de la tarea y la última que va a ser la despedida, ¿verdad? Entonces, anteriormente les comentaba que para los que acaban de ingresar, el link compartido ahí en el grupo es el nuevo que vamos a utilizar en vista de que estamos usando el correo de la universidad, que este sí nos permite hacer las grabaciones. Bueno, entonces, dado este punto, vamos a hablar un poco de cómo podríamos nosotros resumir la información, ¿verdad? Si tenemos una información numérica, en este caso, ¿verdad? Una variable cuantitativa, entonces nos interesa saber cómo se comportan esos datos. Y para eso podemos tener varias herramientas en estadística, algunas muy fáciles de calcular con tan solo un par de teclas ahí en Excel, ¿verdad? Pero también queremos comprender a qué se refiere cada una de ellas. Por ejemplo, en estos diagramas que pueden observar ustedes, se muestra cómo podrían estar ubicadas estas medidas de tendencia central, ¿verdad? Y se llaman medidas de tendencia central, como dice el material de lectura, porque tienden a dar un resumen o a representar toda la información por medio de un solo valor. Algunas de ellas las hacemos mediante cálculos numéricos, otras las hacemos mediante observaciones y otras mediante el ordenamiento, ¿verdad? Tomando la posición central. Entonces podría darse el caso, ¿verdad? Que la que hacemos más numéricamente, que es la media aritmética, ¿verdad? Puede ser que quede a la izquierda de todos los datos, en el centro, o podría ser que quede al lado derecho. Esto estadísticamente tiene un significado. Y lo mismo podría pasar con otros valores, ¿verdad? No sé si alguien tiene una idea de a qué nos referimos con la palabra mediana y moda que quiera participar. ¿Alguien tiene alguna idea inicial? Compañera Leula. Sí, la moda es cuando es el dato que más repetitivo de una muestra o de alguna información que nosotros estamos queriendo, en este caso, darle tabulación, ¿verdad? Ujú. Sí, muy bien. Entonces, a eso se refiere. Y la mediana se cree que es el punto centro, ¿verdad? Si no me equivoco, el centro de lo que es entre la moda y la mediana. Ujú, muy bien. La obtenemos por ordenamiento, ¿verdad? Entonces, ¿se recuerda alguien qué porcentaje nos deja la mediana atrás y adelante? Sí, compañera Leula. Si no me equivoco, licenciado, es 50% y 50. Muy bien, correcto, así es, ¿verdad? Nos deja el 50 cada uno. Bueno, pues la compañera tiene ahí varios conocimientos que nos van a servir para poderlo hallar, ¿verdad? Entonces, estos elementos sirven para que nosotros podamos hablar, por ejemplo, en una serie estadística de qué tan dispersos o alejados pueden estar los datos con respecto a la media aritmética, a la mediana o a la moda, ¿verdad? También podríamos hablar, ¿verdad?, acerca del sesgo que se refiere hacia dónde va la tendencia de los datos, ¿verdad? La primer curva, observen ustedes que tiene más a la derecha, la del centro está
centrado todo, ¿verdad?, alrededor de la media, la mediana y la moda. Y la tercera, podemos observar que la mayor parte de los datos está tirado al lado izquierdo. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, cómo nosotros estemos analizando los datos, podemos encontrar cada uno de estos que están aquí descritos, ¿verdad? Esto vamos a ver a lo largo de estas unidades. Entonces, haciendo un resumen antes de iniciar, ¿verdad? Como ya conocen ustedes, algunas de las medidas de tendencia central que vamos a estudiar son la media aritmética, muy conocida como promedio, y creo que como en este rubro de educación estamos muy familiarizados a poderla calcular. Puede ser que se trate de una media aritmética simple, puede ser que se trate de una media aritmética de datos agrupados, o inclusive podríamos calcularla para un caso específico. ¿Verdad? Cuando hablamos de incrementos y porcentajes, podríamos aplicar una media geométrica, que en este caso la vamos a estudiar. Las otras, como bien describía la compañera, ¿verdad? La que nos ordena los datos y nos los divide en partes iguales, 50% y 50%, conocida como la mediana, o algunos casos como el percentil 50, ¿verdad?, el decil 5 o el cuartil 2, también son valores con los que nosotros vamos a familiarizarnos en estas medidas de tendencia central. Y ya describíamos, ¿verdad?, que también algunas series pueden resumirse mediante el dato que más se repite, ¿verdad? Y que este se conoce como moda. ¿Alguien se recuerda cómo calculamos un promedio o una media aritmética? Compañera María Isabel, Sí, buenas noches. buenas noches. Este se hace pues sumando todos los datos que tenemos y dividiéndolo entre la cantidad de datos que tenemos. Muy bien, correcto, ¿verdad? Ahí nos referimos al caso de una media aritmética simple, ¿verdad? Pueden ser 3 notas, pueden ser 5 edades, pueden ser los 30 días del mes, etcétera. Entonces, esa idea, ¿verdad? Agrupamos todo y posteriormente hacemos la división entre el número de datos del cual estamos hablando. Así es que iniciamos hablando de esta primera medida de tendencia central conocida como la media aritmética y que se simboliza con X barra. Lo que hace la media aritmética es que nos da un valor que representa aritméticamente, ¿verdad?, porque hacemos sumas y divisiones de un valor que nosotros queremos buscar. Veamos el siguiente ejemplo. Dice la siguiente tabla muestra los datos que describen el número de días que los generadores de una planta de energía eléctrica de ley ICO se encuentran fuera de servicio debido a mantenimiento normal o por alguna falla. Para encontrar la media aritmética, vamos a sumar los valores y lo vamos a dividir entre el resultado. Entonces, en la tablita, observen ustedes que está la descripción desde el generador 1 hasta el generador 10 y se presenta, como dice, los que se encuentran fuera de servicio, ¿verdad? Así es que vamos a hacer la media aritmética. ¿Qué tendríamos que llevar a cabo? Bueno, pues para calcular esta media aritmética o X barra, ¿verdad? Tendríamos que sumar los días que estuvieron fuera. 7 más 23 más 4 más 8 más 2 más 12 más 6 más 13 más 9 más 4. Y como bien lo dijo la compañera, ¿verdad?, todo esto lo vamos a dividir entre 10. Pues entonces tomamos ahí nuestra calculadora, ¿verdad? Y vamos a hacer la suma. Si tienen una a la mano, nos va a ser muy útil en esta ocasión. Sí, aquí tenemos. 7, 23, 8, 4 más 8, más 2, más 12, más 6, más 13, ¿ya lo tienen? sí, Más 4. 8.8. Ya 8.8. el cálculo total. Entonces la sumatoria nos dio 88, ¿verdad? Dividido entre 10 y nos da un promedio de 8.8, ¿verdad? Entonces, este sería el número de días en promedio que tuvieron fallas estas plantas, ¿verdad? Observen que está arriba del número inferior, que sería 2, y por debajo del número inferior, que sería 23, ¿verdad? Así es que nos da un promedio, una idea, ¿verdad? No sería lo mismo describir esta tabla que decir, ¿verdad?, que en promedio estas máquinas han fallado 8.8 o 9 días en promedio cada una de ellas. Este es el objetivo central que tiene la media aritmética, ¿verdad?, y es resumir una serie de datos.
En este caso es una serie de datos simple y corta, de solamente 10 datos, pero podríamos tener muchos más, ¿verdad? Y que nos servirían para resumirlo. Ahora, en cuestión de definición, ¿verdad? Y de nomenclatura, podemos decir que la media aritmética puede describirse en dos áreas, ¿verdad? Puede ser que nosotros calculemos la media aritmética para una población o puede ser que lo calculemos para una muestra. Para este curso vamos a centrarnos solamente en la nomenclatura. Ustedes ven que aquí se representa la letra mu, que sería la letra griega de la media aritmética, ¿verdad? Y dice que es la sumatoria de todos los datos divididos entre n mayúscula, que representa el número de elementos de la población. Por ejemplo, si ustedes quisieran calcular, ¿verdad?, el promedio de asistencia de una sección, nuestro n sería una población, ¿verdad? Porque estamos hablando de todos los estudiantes. O si quisiéramos saber, ¿verdad?, el número de asistencia promedio que tenemos en un mes, entonces estaríamos calculando los 20, 23 días hábiles que tiene todo el mes, ¿verdad? Eso sería una población. Pero también puede que estemos calculando la media aritmética de una muestra. Entonces, el cálculo no va a cambiar. Siempre vamos a tener la suma de todos los valores de las observaciones de la muestra y lo vamos a dividir entre el número de elementos de la muestra. Lo que cambia, como ustedes pueden ver, es los términos, ¿verdad? Si es una muestra, ya no se utiliza la letra griega mu, sino que es la X barra, que representa que estamos calculándolo a una muestra. Por ejemplo, podría ser que solo estemos hablando del promedio, ¿verdad?, de una sección comparada con todo un centro escolar, o estaríamos hablando de el promedio, por ejemplo, de un periodo de 2 o 3 semanas, y no lo estamos considerando como toda una población. Entonces, la aclaración aquí solo es en cuestión de nomenclatura, ¿verdad? La operación de sumar y después dividir no cambia en los dos casos de la media aritmética. Vaya, no sé si este detalle de nomenclatura queda claro para todos. Se entiende, licenciado. ¿Estamos bien? Vaya. Sí. Entonces, pues al final, ¿verdad? En el mundo práctico, fuera de la matemática, ¿verdad?, nos interesa dar un promedio, ¿verdad? Pero tiene un plus extra que nosotros podamos distinguir, ¿verdad?, si estamos hablando de una población o si estamos hablando de una muestra. Porque recuérdense que en la unidad 1 aprendimos, ¿verdad?, que si es la media aritmética de una población, se llama parámetro. Y si es la media aritmética de una muestra, entonces ahí se llama estadístico. Así es de que conviene que nosotros podamos diferenciar, ¿verdad?, para tener este detalle extra del lenguaje. Bueno, continuemos con un ejemplo. Dice que en la siguiente tabla se presenta la lista de aumento en puntos porcentuales en los resultados de 7 estudiantes que tomaron un curso de preparación para el examen oral de aptitud escolar. Entonces, los estudiantes desde el número 1 hasta el número 7 tuvieron los aumentos de 9, 7, 7, 6, 4, 4 y 2. Entonces, se nos pide calcular el promedio de puntos porcentuales que tuvieron estos estudiantes. Pueden tomar su calculadora y hacer nuestros cálculos. ¿Sí? ¿Alguien ya lo tiene? Sí, yo, licenciado. Sí, diga. No sé si estará mal. 5.57. 5.57. La sumatoria le dio en total 39. 39. Y lo dividimos entre 7. Entre 7, ¿verdad? 5.57. Sí, muy bien, está bien, ¿verdad? 5.57. 57 aproximado así. Aquí en la presentación pueden ver ustedes que se aproximó a una décima. Entonces, el criterio de hacia dónde lo dejamos dependerá del contexto en el que nosotros estemos hablando. En este caso, por ejemplo, ustedes pueden notar que las notas usualmente se ponen hasta las décimas. Quizás si estemos hablando de personas o de objetos, queramos redondearlo a un número entero para que sea mucho más entendible.
Así que dependerá del contexto hasta donde lo vamos a dejar nosotros, cada uno de ahí, ¿verdad? Vale, entonces, muy bien, por los que lo hicieron, ahí tenemos ya este valor. Vamos a silenciar para que podamos escuchar todos y dejamos solo el micrófono abierto para las participaciones. Vaya, ahora vamos a hacer un ejercicio más. Dice, para todos los estudiantes de séptimo grado con teléfonos celulares, la cantidad de números programados en sus teléfonos son 100, 37, 12, 20, 53, 10, 20, 50, 35 y 30. En este ejercicio se piden varias cosas, pero vamos a hacer solo las relacionadas. Vamos a encontrar la cantidad media de los números programados en un teléfono celular de un estudiante de séptimo grado. Y luego vamos a encontrar, vamos a hacer el literal D de remover el valor extremo, que sería el mayor, ¿verdad? Y contestar de nuevo cuál sería la media aritmética. Entonces, ¿qué significado tiene para la media aritmética que nosotros removamos un valor tan extremo o atípico, podríamos decir, como el número 100? Entonces, hagamos los cálculos y contestemos primero el literal A. Cuando alguien lo tenga, me avisa. Sí, compañera Leula. No, quizás no. $36.7 me da a mí. El promedio le da 36.7. ¿Correcto? A mí me da 35.5. 36.7. 36.7. 367 entre 10. Sí, muy bien. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Tomando los 10 valores nos da 36.7. Correcto. Ahora veamos que los valores van de 12, 10, el mayor valor es 53, ¿verdad? Y tenemos un dato extremo que es 100. Ahora dejemos ese 100 fuera y calculemos de nuevo la media aritmética solo de los 9 valores restantes. $26.7. 26.7. Muy bien. La sumatoria daba a 267 dividido entre 9, 29.67, ¿verdad? Ahí se le Bueno. quita el 6. Perdón. Ahí se le quita el 6. Entonces, ahí tenemos dos resultados, ¿verdad? Podemos observar cuál es el efecto que se logró en la media aritmética, removiendo este dato atípico. Sí, compañero René Alonso. Ok, gracias, licenciado. Buenas noches a todos. Buenas Sí, noches. lo que yo observo que a veces cuando hay un dato que es o sobrepasa la tendencia de los otros datos, como que altera la media aritmética. Y como que no es muy representativa el resultado a los datos que tenemos. Entonces, eso se puede observar en los dos resultados que obtuvimos en estos ejemplos. Sí, muy bien. Correcto, ¿verdad? Lo que dice el compañero es totalmente acertado. Entonces, podemos agregar, ¿verdad? Que una de las desventajas que tiene la media aritmética es que cuando tiene datos atípicos, pueden ser números muy pequeños o pueden ser números muy grandes, entonces se ve aumentada. En este caso, si consideramos solo los 9, ¿verdad? Del menor valor, que es 10, al mayor valor 53, ya sabemos que el rango es del dato mayor al menor, ¿verdad? 43 puntos. Entonces parece mucho más sincera, mucho más representativa, ¿verdad? Que la media aritmética sea de 29.67. Cuando tomamos los 10 datos, observen que la media aritmética crece, ¿verdad? De 36. Entonces, para estos alumnos que tienen menos números de teléfono, en este caso 10, 12, 20 y 20, resulta ser un poco exagerado, ¿verdad? Que en promedio todos tienen 36. Y para los datos extremos, ¿verdad? 53 y 100, también no es muy representativo que digamos que el promedio es de 36.7. Entonces, con este ejercicio ya podemos darnos cuenta, ¿verdad? De que cuando tenemos datos
atípicos, ¿verdad? Entonces la media aritmética se puede ver afectada mediante el cálculo, porque matemáticamente hay que agregarlos y después repartirlos entre todos. Y si hubiera más de uno atípico, lo Mm. quitamos también, se podría quitar. Sí, o sea, se podría quitar, ¿verdad? Y sería un poco más analizar, ¿verdad? Bueno, este está fuera de contexto, ¿verdad? Ujú. Pero estos 9 restantes datos tienen un promedio 29,67. Entonces, la idea es que el análisis que nosotros estemos haciendo sea mucho más objetivo, ¿verdad? Es lo que nosotros pretendemos. Podríamos quitar, ¿verdad? Los que sean extremos. En algunas series también puede ser que tengamos datos negativos, podría darse, ¿verdad? Como por ejemplo en temperaturas de ciudades, podría darse. Bueno, vamos a, ¿sí? ¿Alguien, alguna pregunta o duda? Sí, licenciado, con respecto al término de dato atípico. ¿A qué nos referimos? Correcto. ¿Cómo Ujú, encontrarlos en una cantidad de ujú. datos como los que estábamos ahí, que en este caso solo el Sí, 100 sería atípico, ¿verdad? sí. Es que en este caso lo que marca la diferencia es el rango que tiene el noveno dato, ordenado del menor al mayor, que sería de 53 a 100. Estamos dando un salto de 47 puntos. Entonces sí, ¿verdad? Resulta evidente de que estamos hablando de un valor bastante fuera de serie. ¿Verdad? Por ejemplo, en cuestión de salario, imagínense que estamos hablando de salarios de 500, 600, 700 dólares, pero tenemos un salario de alguien que gana $3,000. Entonces, ese nos altera la media aritmética totalmente y este es un dato atípico. De igual manera que pongamos un salario muy bajo, podría serlo. ¿Verdad? Sí, compañero Didier. Sí, creo que quedó respondida con lo que acaba de decir. Fíjese Ah, de que yo estaba pensando, ¿verdad? El dato atípico ahí salió en uno de los extremos mayores, pero también podría ocurrir en los extremos menores, en todo caso también, ¿verdad? sí, correcto, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya sabemos que también podemos hacer este análisis, ¿verdad? Cuando tenemos una serie estadística, si son salarios, promedios de trabajo, de notas, etcétera, podemos aplicar esto. Vamos a dejar estos ejercicios para poderlos hacer, ¿verdad? En este nos piden calcular los promedios, pero hay varios puntos de vista como lo podríamos hacer, ¿verdad? Por año, por el presupuesto o por el incremento. Es como lo hacemos nosotros en el ámbito educativo, ¿verdad? Podemos calcular el promedio de estudiantes que asisten por día o podemos calcular el número medio de días que un estudiante asistió a la clase, ¿verdad? Y serían totalmente diferentes estos dos valores. Pues entonces lo vamos a dejar hacia el final y vamos a ver un segundo caso. Este creo que es el caso un poco menos conocido o que se requiere un poco más de atención, ¿verdad? Cálculo de la media aritmética a partir de datos agrupados. En el caso anterior, antes de que se me olvide, ¿verdad? Mencionaba yo de que también los datos puede que hayan datos negativos y en algunas ocasiones puede que hayan datos ceros. En este caso, ¿verdad? No importa que se consideren datos ceros o negativos, siempre se toman en cuenta y el número de datos no cambia, ¿verdad? Por ejemplo, imagínense, hablamos de temperaturas, pueden ser temperaturas de 0 grados y pueden ser temperaturas negativas, ¿verdad? Porque este sería una escala de razón que es donde el cero tiene un significado. Entonces se toman en cuenta y se hace la sumatoria y dividiendo entre el número de datos, ¿verdad? Que es un dato, un caso curioso cuando se calcula la media aritmética. Bueno, entonces continuando, en este caso, cuando tenemos datos agrupados, lo que nosotros va a suceder es que vamos a tener una tabla de distribución de frecuencia, como la que construimos en el parcial. Tenemos las clases de tanto a tanto y su respectiva frecuencia. Entonces, como los datos ya están agrupados, dice que lo que vamos a hacer es cada una de las marcas de clase, la vamos a multiplicar por su frecuencia y después vamos a sacar esa sumatoria. Veamos, después de tener la sumatoria, vamos a hacer la división entre n. Eso no cambia, ¿verdad? Siempre vamos a dividir entre n. Para que se entienda mejor, veamos el siguiente ejemplo. Dice, se nos pide calcular el peso promedio de un grupo de 43 docentes.
como se presenta en la siguiente tabla. Entonces, pesos entre 50 y 60 kilogramos, tenemos 10 docentes, entre 60 y 70, 8, entre 70 y 80, 16, entre 80 y 90 kilogramos, 6, de 90 a 100, 2, y de 100 a 110, un docente, haciendo un total de 43. Pues entonces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál es estos 10 docentes, por ejemplo, que están en el primer intervalo? Están en la categoría de 50 a 60. Puesto que los datos ya están agrupados, entonces, ¿qué número es el que podría representarlos a ellos? El 50 es el límite inferior. El 60 es el límite superior. Entonces, es mucho más representativo, ¿verdad? Es un acuerdo estadístico de que mejor se utilice la marca de clase. Y si ustedes se recuerdan, ¿cómo calculamos la marca de clase de un intervalo o de una categoría? Sí, compañera Catherine. No, compañera Leula. Se suma el límite inferior más el límite superior y se divide entre 2 para sacar la marca de clase. Ajá, muy bien, correcto. Entonces quiere decir que en este caso sería para la primera categoría 50 más 60, Sí. 110 dividido entre 2, entonces nos queda 55, ¿verdad? Vaya, ¿quién me regala la marca de clase para la segunda categoría? 65. 65, muy bien, 60 más 70, ¿verdad? Sí. 130 dividido entre 2, 65. Para la siguiente categoría, ¿cuál sería? 75. Muy bien. ¿Qué sería 70 más 80, verdad? 150 entre 2, 75. Para la cuarta categoría, 85. 85. Para la quinta, de 90 a 100, 95. 95, ¿verdad? Sí. Y la última, de 100 a 110 kilos, 105. 105. Muy bien. Entonces, vean ustedes, tratemos de hallarle la lógica, ¿verdad? Para cuando tengamos una tabla, no digamos, que a mí se me olvidó que es marca de clase, ¿verdad? Yo tengo un intervalo de 50 a 60, ¿verdad? Kilogramos. Y 10 docentes están en esa categoría. Entonces, ¿qué número lo representa él? Si tomamos el 50, es el menor. Y si tomamos el 60, es el límite superior, ¿verdad? Entonces, el acuerdo estadístico es que mejor se va a tomar el punto medio o lo que se conoce como marca de clase, ¿verdad? Y ya mencionamos, ¿verdad? Que lo obtuvimos sumando el límite inferior con el superior y después esta sumatoria dividiéndola entre 2. Vaya, díganme si estamos claros ahí con las marcas de clase y pasamos al siguiente paso. Sí, estamos. ¿Estamos claros? Vaya. Claros. Muy bien. Entonces, el siguiente decía que es, ahora nos olvidamos de la primera columna, que son las categorías, y vamos a ocupar solamente el número de docentes, la frecuencia y la marca de clase. Entonces, vamos a hacer los productos. Vamos a multiplicar cada marca de clase por su frecuencia o viceversa, ¿verdad? Aquí el orden de se cumple que el orden de los factores no altera Víctor, apaga el micrófono. el producto, ¿verdad? Vaya, ¿quién se nos ha quedado? La compañera Leula. Vale, entonces aquí vamos a hacer el producto. En la primera categoría sería 10 por 55. Esto nos da un total de 550. La segunda, 8 por 65. 520. 520. Muy bien. La siguiente sería 16 por 75. 1200. 1200. La siguiente sería 6 por 85. 510. 510. La siguiente, 2 por 95. 190. 190. Y el último, 1 por 105, que lógicamente es 105. Entonces, ¿cuánto nos da la sumatoria de esta cuarta columna? 3075. 3075. Muy bien. Entonces vamos a aplicar ahora la fórmula. Esta sumatoria de todos los puntos, dijimos que la vamos a dividir, las marcas de clase por su frecuencia, ¿verdad?
las vamos a dividir entre 43, porque es el total de estudiantes, de docentes que tenemos. Entonces, al hacer la división, nos sale que es de 75.5 kilogramos. Y estos datos creo que están un poco inflados, pero creo que los he tomado de la base de datos del grupo de nosotros. Así es que podríamos decir, ¿verdad?, que en promedio tenemos 75.5 kilogramos, ¿va? En otro ejercicio vamos a calcular el índice de masa corporal para ver cómo salimos con el peso, ¿verdad?, que ese es tanto temido, ¿verdad? Muy bien. Confírmenme que está claro o hagan alguna pregunta si necesitan una explicación adicional. ¿Creen que se les olvide algún cálculo como hemos hecho? Compañera María Isabel. Sí, no sé el resultado. Obtuve 71.51, no sé los compañeros, sí. Y tiene diferente la sumatoria, naturalmente, ¿verdad? Yo también, licenciado. Ajá, en alguna fila tuvieron un valor diferente. No, licenciado, tenemos la sumatoria que es 3.075 dividida entre 43 y me queda 71.51. Sí, eso me da a mí también. También a mí eso me da. Vamos a verificar entonces. 3.075 entre 43. Sí, ¿verdad? 71.51. Vale, entonces lo vamos a corregir ahorita. 71.51 y no aproxima, ¿verdad? Muy bien, inclusive lo pudiéramos dejar con 71.5, ¿verdad? En este caso estamos hablando de kilogramos, no alteraría mucho, ¿verdad? Que lo digamos así, ¿verdad? Yo creo que para los doctores sirve mucho ese valor, 71.5 kilogramos. Muy bien, ¿hay algún otro comentario? Sí, licenciado, tal vez me haría el favor ahí de volver a explicar para la marca de clase, para que salga ese 550. Para que salga el 550, vaya. Entonces, como ya tenemos la marcas de clase, ¿verdad? ¿Qué dice? Permítanme. Aquí. Las marcas de clase ya las tenemos. Entonces, el siguiente paso es multiplicar. El 550 salió de 10 por 55. Sería segunda columna por la tercera. Gracias, licenciado. ¿Sí? Después 8 por 65, 16 por 75, 6 por 85, 2 por 95 y 1 por 105. ¿Verdad? Esta cuarta columna es la que nos interesa sumar, ¿verdad? Porque nos da el total de puntos. Quiere decir que estos 43 docentes suman 3.075 kilogramos. ¿verdad? Entonces, ¿cuál es su masa promedio? Podríamos decir entonces que es 3.075 entre 43, ¿verdad? Y nos da 71.5 kilogramos. Entonces, ese es un valor promedio, ¿verdad? Un dato que representa. Y vean ustedes cómo resume toda la información que nosotros en este caso tenemos, ¿verdad? Esa es la idea de la media aritmética. ¿Sí? Pues entonces, si está claro este punto. Sí, que no entra, compañero José Vladimir. Sí, licenciado, buenas noches a todos. Buenas noches. No solo ay, disculpe la ignorancia ahí en esa cuestión de Sí. solo lo de la fórmula esa, ¿cómo se leería esa fórmula, licenciado? Solo para poner un poquito. Va, está bien. Lo que dice la fórmula es que el XY son todas las marcas de clase, ¿verdad? Se van a multiplicar por su frecuencia. XY por F sub I, ¿verdad? Y después de hacer esos productos, hacemos la sumatoria. Estos productos son los que hacen falta a la cuarta columna. El 550, el 520, el 1200, 510, 190, 195. Son todos estos productos. ¿no? Entonces, al tenerlos, ¿qué vamos a hacer? Sumarlos. Este símbolo, muy famoso en estadística, quiere decir eso, ¿va? Es la suma.
gracias. Bueno, no tengan pena por preguntar, compañeros, porque así se trata, ¿verdad? De aprender. Pues entonces, ¿qué ventajas podemos distinguir que tiene la media aritmética, verdad? Podríamos decir de que se trata de un concepto familiar para la mayoría de personas y es intuitivamente claro. Los estudiantes antes lo hacían, ¿verdad? Tengo 3 notas, pues las sumo, divido entre 3, asumiendo que todas tenían igual puntaje, ¿verdad? O si tienen un porcentaje, pues ellos también intuitivamente pueden calcular ese promedio, ¿verdad? También dice que cada conjunto de datos tiene una media aritmética y es única. Podríamos hablar de media aritmética de edades, de estatura, de pesos, de salarios, etcétera, ¿verdad? El siguiente dice que es útil para poder comparar varios conjuntos de datos. Por ejemplo, nosotros decimos, ¿verdad? En la sección A obtuve el promedio 5 puntos y en la sección B obtuve un promedio de 6 puntos. Entonces, fácilmente podemos hacer una comparación de cada uno de los datos, ¿verdad? O podríamos hablar de años de servicio, de inversión que tienen los centros escolares. Y estos son conceptos básicos, ¿verdad? Que nosotros usamos, pero posteriormente se pueden aplicar a las finanzas, a la educación y a muchas otras áreas que tienen que ver con datos numéricos. Pero como todo en la vida, ¿verdad? También puede que tengan algunas desventajas. Primero dice, aunque es confiable, ¿verdad? Porque matemáticamente sumamos y después dividimos, pero ya veíamos un ejercicio donde los valores extremos hacen que la media aritmética se nos infle. Entonces nos podría estar presentando un valor engañoso, ¿verdad? Por ejemplo, en una sección, imagínense un promedio de estudiante, ¿verdad? Podría parecer bueno, pero en esa misma sección tenemos estudiantes con muy bajas calificaciones y otros estudiantes con calificaciones muy altas. Entonces esos extremos puede que nos hagan perder la credibilidad de este promedio. También podemos mencionar, ¿verdad?, que en algunos casos puede resultar un poco extenso el cálculo cuando tenemos bastantes datos. Ahora las hojas de cálculo, ¿verdad?, como Excel o GeoGebra nos permiten hacer los cálculos un poco más sencillos. Con solo insertar la tecla promedio, ya lo podemos hacer, ¿verdad? Quizás esta desventaja la tecnología la ha ido eliminando. Y también podemos decir, ¿verdad?, que cuando tenemos un conjunto de datos que tiene un dato extremo, o por ejemplo es abierto, ¿verdad? Entonces ahí no sería. Por ejemplo, nosotros decimos en la última categoría, salarios arriba de $1,000. Entonces, ¿cuál tomamos como promedio? Ahí, si no hay un límite superior, ¿verdad? Ahí representa una desventaja que podemos tener con respecto a la media aritmética. Vamos a pasar a una segunda medida de tendencia central que se llama la media ponderada. No muy alejada a lo que nosotros hacemos en la realidad. Ya verán ustedes de que en realidad la ocupamos bastante a diario. Pero como su nombre lo dice, ¿verdad? No todos los datos tienen la misma ponderación, sino que puede que sea diferente de uno en otro. Dice que se nos presenta aquí la compañía cuyos datos presentamos en la tabla 8, dice que esta utiliza 3 niveles de trabajo, no calificado, semicalificado y calificado, para la producción de 2 de sus productos finales. La compañía dice que desea saber el promedio del costo de trabajo por hora para cada uno de los productos. Entonces, si el nivel es no calificado, el salario por hora dice que es de $5. El número de horas de trabajo sería 1 para el producto 1 y 4 horas para el producto 2. Semicalificado se paga $7, se necesitan 2 horas para el producto 1 y 3 horas para el producto 2. Y la mano de obra calificada se paga $9 la hora. Para el producto 1 necesitamos 5 horas y para el producto 2 dice que necesitamos 3 horas. Entonces aquí ven ustedes que la tablita se puso un poquito ya con más información, ¿verdad? No sé si logre ser perceptible para todos, pero la idea del ejercicio es de que no todos valen lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, el salario, miren, hay diferentes precios. Los productos necesitan diferente número de horas para ser trabajados. Entonces, dice que la compañía desea saber el promedio del costo de trabajo por hora para cada uno de los productos. Entonces vamos a hacer el cálculo, ¿verdad?
En el caso del producto 1, entonces tendríamos que multiplicar, ¿verdad? 1 hora por $5, estas 2 horas por $7 y estas 5 horas por $9, como aparece aquí arriba en la fracción, ¿verdad? En el numerador. ¿Cuántas horas se va a necesitar en total para este producto? Pues sería la sumatoria 1 más 2 más 5. Este cálculo ven ustedes que ya son sumas abreviadas, ¿verdad? De hecho, así se nos enseñó la multiplicación, ¿verdad? Que son sumas abreviadas. Verifiquen ustedes el planteamiento y díganme que es claro y entendible para todos. Porque de aquí no pasamos, sino queda claro para todos. Sí, diga, compañero. ¿Lo podría explicar otra vez? Vaya, Por favor. veámoslo desde este punto de vista. ¿Cuántas horas necesito para el producto 1? Una de $5, 2 de 7. Entonces, si fuera una suma normal, tendría que ser 5 más 7 más 7, porque son 2 horas de 7. Y para horas de $9 son 5, entonces sería 9 más 9 más 9 más 9 más 9, 5 veces. Entonces nosotros conocemos que la multiplicación es una suma abreviada. Por eso escribimos 5 por 1 más 7 por 2 horas más 9 por 5 horas. Es lo que está aquí en la parte de arriba. Decir el costo, ¿cuánto va a pagar usted de dinero? Eso es. ¿Y cuántas horas son las que se utilizan? Sería esta tercera columna, la sumatoria de 1 más 2 más 5. No sé si le ayuda. Sí, licenciado, ¿Sí? gracias. Hoy sí. Vaya, sería como estar sumando, ¿verdad? Solo que como son sumas repetitivas, entonces hemos utilizado ahí productos para poder hacerlo. Pues al hacer este cálculo, entonces nos daría 5 por 1, 5, 7 por 2, 14 y 9 por 5, 45. ¿Va? Entonces seríamos 50 más 14, 64, entre 8. Que aquí nos sale que el promedio de hora para este producto 1 es de $8, como lo hemos calculado ahí, ¿verdad? Ahora, ¿cómo calcularíamos el promedio para el producto 2? ¿Cuánto sería el costo y cuántas horas se necesitan para el producto? Sí, compañero René Alonso. Creo que sería así, licenciado. Sería 5 por 4 más 7 por 3 más 9 por 3. Todo eso dividido entre las horas, que es 4 más 3 más 3. Muy bien, la sumatoria está correcta. Veamos el cálculo. Al inicio me quedé. Entonces me dijo que eran 5 por 4, ¿verdad? Este 5 por 4. $7 por 3 y 9 por 3. No sé si estamos ahí de acuerdo. Sí, ¿Sí? Muy sí. bien. Pues entonces serían 5 por 4, 20, 7 por 3, 21 y 9 por 3, 27. 20, 21, 41 más 27, 68. Ahora entre 10 es el número de horas que se necesita, que sería la sumatoria de abajo. Entonces 68 dividido entre 10, aquí nos da que es de $6.80 o $6.8. Entonces el promedio quedó abajo, ¿verdad? Pues esta es la media aritmética ponderada, ¿verdad? Donde los valores tienen diferentes ponderaciones o valores, no son iguales, como lo ilustra bien este caso. En la vida cotidiana, por ejemplo, en las notas, ¿verdad? Puede que una nota tenga mayor ponderación que otra y nosotros utilizamos para calcularlo, ¿verdad? ¿Alguien recuerda cómo calcula un promedio? Si tiene, yo me acuerdo que antes era 35 y 30, ¿verdad? Más que todo en media, o no sé si en todos. Y teníamos 3 notas, ¿verdad? ¿Quién se recuerda cómo hace este cálculo? Suma las 3 notas. Y Las divide entre 3. Pero ese sería el caso que las 3 midan, valgan lo mismo. Pero en el caso de que la primera vale el 35%.
la segunda al 35 y la tercera al 30. Y ahí los porcentajes son diferentes. Compañera, ¿quién? Perdón, ya no diga. Se multiplican en ese caso Ujú, la primera nota por 0.35, la ujú, segunda por 0.35 y la ujú. tercera por 0.30 y luego se hace la sumatoria. Muy bien, y funciona, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que estaríamos haciendo es multiplicando por 35, por 35, por 30, y al final dividir entre 100, ¿verdad? Lo único que al utilizar el decimal es que como que esa división ya se hizo. Entonces, ahí por eso funciona. Entonces, dice que vamos a cada uno de los datos multiplicarlo por la ponderación que tiene. Por ejemplo, puede ser número de estudiantes, porcentaje o cantidad, ¿verdad? Sí, compañero Víctor. Perdón, antes que continúe, Ujú. quisiera quedar claro en la lámina anterior. Ah, Perdón, si se puede. sí, claro. Ese promedio que obtuvimos del producto 1 y 2 es el promedio de horas de mano de obra o de salario. No, es el costo. Es el costo, porque estuvimos haciendo eso, ¿verdad? El dinero lo multiplicamos por el número de horas y lo dividimos entre horas. Entonces, por ejemplo, en el producto 1, en promedio, cada hora pagada es de $8. Y en el segundo producto, cada hora pagada en promedio es de $6.8. Por la can. Ujú. Porque estuvimos sumando dinero, ¿verdad? 5 por 1, 7 por 2, 9 por 5, entre el número de horas. Entonces, en promedio, cada hora invertida en el producto 1 es de $8. Es de $8. Muy Es de bien. $8. Muy bien. Ok, Compañero José gracias. Vladimir. ¿No? Bueno, continuemos. Entonces, en fórmulas estrictas, ¿verdad? Que a veces son un poquito difíciles de recordar, lo que nosotros hacemos es multiplicar, ¿verdad? Las ponderaciones por este valor y lo dividimos entre 100. Quizás podríamos aprovechar aquí para escribir, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos con las notas de las que estábamos hablando? Por ejemplo, supongamos que tenemos, vamos a escribir aquí, el caso que estamos hablando, ¿verdad? Para que no quede en el vacío. La primer columna, la primer casilla es del 35%, el otro también del 35% y el otro del 30%. Creo que con esto estamos familiarizados un poco con notas. ¿Quién me regala notas para poder hacer el cálculo? 9. Vale, permítame. 7. Vale, 9 y 7. Déjenme ver si puedo reducir esto. Vamos a ver. Aquí. Bien. Vale, me dijeron 9, un 7 y un 8. Vaya, entonces, pues pareciera que sumamos, ¿verdad? Entre 3, pero los porcentajes son diferentes. Entonces, de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, en este caso, ¿verdad? Para calcular la media aritmética, sería, vamos a ver, arriba tendríamos que multiplicar, ¿verdad? 9, 9 por 35, le vamos a sumar 7 por 35, más el último 8 va por el 30%, ¿verdad? Y esto lo vamos a dividir entre la suma de los porcentajes, que es el 100%, ¿verdad? 35 más 35 más 30. Entonces de ahí nos daría el valor de la nota. ¿Cuánto sería esto? Veamos si hacemos calculadora. 9 por 35, más 8 por 35, más, no, 7 era. 9 por 35, más 7 por 35, más 8 por 30. Arriba nos da un total de 800 y abajo el 100%, ¿verdad? Y entonces al dividir nos da un promedio de 8.0. Entonces ahí, ¿verdad? En este caso pueden observar ustedes que coincide con con el promedio que nosotros hiciéramos, ¿verdad?
Ahora, como dijo la compañera, ¿qué hacemos en la práctica? Multiplicamos, ¿verdad? La nota 1 por 0.35. Eso es 35 entre 100. ¿Verdad? Por eso funciona. La siguiente nota por 0.35. Eso es 35 entre 100. Y la última nota por 0.30. Eso es 80 entre 100. Es decir, es como un truquito, un algoritmo que usamos, ¿verdad? Y funciona a la hora de calcular el promedio. Sí, diga, alguien levantó la mano. Sí, ese ejercicio sería exactamente igual al de la lámina anterior, ¿verdad, licenciado? O sea, el Sí, del- es ponderado porque no valen lo mismo las tres, ¿verdad? De hecho, podría ser diferente. En otro Sin ejercicio de embargo, cálculo, no. funciona. Sí, pero si cambiamos los porcentajes, sí, sí sería diferente en este caso. Aquí, por las notas, quizás, por ejemplo, veamos Sí, porque si, si sumas 9 más 7 más 8 entre 3, 24 entre 3 8, ¿verdad? Funciona. Ajá. Pero si cambiaran los porcentajes, por ejemplo, imagínense, la primera nota hubiese valido poco, 15%, y la segunda nota le damos el 55%, entonces ahí sí nos altera, ¿verdad? sí, Ujú. muy bien. Entonces, esto es lo ponderado en un caso práctico. Como yo les dije, lo hacemos en la práctica, solo que aquí lo estamos viendo quizás como muy, muy matemático. Estadísticamente sería, licenciado. Estadísticamente es una media ponderada, ¿verdad? Cada dato tiene diferentes ponderaciones. Ahora, si todas valdrían lo mismo, como dice el compañero Víctor, es una media aritmética simple, como la que nosotros calculamos. Veamos un caso para ilustrarlo de media aritmética ponderada. Este es el siguiente. Dice, un profesor decide utilizar un promedio ponderado para obtener las calificaciones finales de los estudiantes que acuden a su seminario. El promedio de tareas tendrá un valor del 20%, la calificación del estudiante, el examen semestral 25%, el examen final 35%, el artículo de fin de semestre el 10% y los exámenes parciales 10%. A partir de los siguientes datos, calcule el promedio final para los 5 estudiantes del seminario. Entonces, miren, aquí ya se nos hizo más complicado, ¿verdad? Hay 5 tareas y no todas valen el 20%. Es decir, así sería sumar y dividir entre 5. Pero se le ha dado diferente ponderación por el esfuerzo, por la complejidad de la tarea o por los objetivos que tiene de aprendizaje cada una. No sé, ¿verdad? Entonces, en este caso lo vamos a hacer para el estudiante 1. La media ponderada sería, en tareas tiene 85. Entonces lo vamos a multiplicar por el 20%. En el parcial tiene 89 parciales, que sería el 10%. En el artículo tiene 94 de nota. Entonces el artículo tiene 10%. Por eso lo hemos multiplicado por 10. En el examen semestral tiene 87. Y el semestral dice que vale el 25%. Entonces este 87 va por punto por 25. Y finalmente en el examen final tiene nota 90. Por lo tanto, este 90 examen final tiene 35%. Así es que este 90 va multiplicado por 35. Ahora, ¿entre cuánto lo divido? ¿Entre 5 actividades? No, ¿verdad? Ese es un error bastante usual que podríamos pensar, sino que vamos a dividir entre el número de ponderaciones, que sería el 100%, ¿verdad? Que se le ha dado a las actividades. 20 más 25 más 35 más 10 más 10. Ahí tenemos una sumatoria del 100%. Ahora, este planteamiento es bien importante que lo entendamos, ¿verdad? Revísenlo, por favor, y díganme si está claro o tienen alguna duda. ¿O cómo lo calcularían ustedes así en la vida, con el truquito, ¿verdad? Que utilizamos los profesores? Compañero José Vladimir. Sí, así como ahí yo, hay un poco fácil el ejercicio, ¿verdad? Porque solo es Ujú, de leer el enunciado y ahí me dice por cuánto voy a multiplicar cada una de las notas. ujú. Muy bien.
Como decía la compañera, ¿verdad? La compañera decía, este 85 lo voy a multiplicar por 0.20, porque vale el 20%. Este 89 de los parciales vale 10%, entonces sería por 0.10. El artículo 94 también 10%. El examen semestral dijimos que tenía 25% por 0.25. Y el último 90, que es el examen final, entonces vendría por 35%. Entonces, al hacer los cálculos, en la parte de arriba del numerador llegaríamos a 1700 más 2175 más 3150 más 940. Todo dividido entre 100. Esta sumatoria da 8855 y pues dividido entre 100 da un promedio de 88.55. Ya vayamos pensando si podríamos hacer este cálculo en Excel, ¿verdad? ¿Cómo nos saldría? Entonces podríamos decir que este alumno tiene un promedio de un 88.6 en una escala del 1 al 100, supongo yo, ¿verdad? Que es lo que se hace en este caso. Vaya, entonces, compañeros. Sí, nosotros conocemos la parte de sacarlo a porcentaje, pero esta es Sí, aquí es como lo diferente. estricto, como lo Ajá. matemático, ¿verdad? Lo formal. Entonces Correcto. ya el truquito sería ese, ¿verdad? Pero veamos, ¿verdad? Siempre que hablemos de notas, fíjense que vamos a dividir entre 100, porque vamos a hablar de un 100%. Si nosotros no le asignamos el 100% de las actividades, tendríamos errores. Nos regresaría en la calificación, ¿verdad? La planificación, perdón. Y lo que hacemos, recuérdense que abajo siempre vamos a dividir entre 100%. Y las notas se multiplican por su porcentaje. Y luego sumamos, ¿verdad? Que es lo como si valiera cada uno de ellos. Para que no se nos olvide, ¿verdad? Podemos utilizar ese tips. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Y digan, ¿quién? Compañero Díaz. Sí, una pregunta. Sí. Yo tengo bastante claro el hecho de que se está calificando en base a 100 puntos, ¿verdad? Sí. Supongamos acá en el sistema nuestro, ¿verdad? Que ocupamos aquí en El Salvador, estamos en base a 10. Podríamos desde aquí, ya desde este resultado, pasarlo a esa escala. Sí, lo podríamos hacer, ¿verdad? Solo tendríamos que dividir entre 100 cada uno de los valores y ahí nos darían la nota respectiva. No, entre 10, perdón, tendríamos que dividirlo. Muy bien, gracias. Para que nos diera el valor, ¿no? Bueno, pues entonces aquí solo hemos hecho el cálculo para el estudiante 1, ¿verdad? Entonces ya con un poco más de práctica podríamos hacerlo para el estudiante 2, el 3, el 4 y el 5, ¿verdad? Así es que ahí lo vamos a dejar posteriormente para hacer estos cálculos. No sé si, bien, tengo otro ejemplo. Veamos siempre sobre media aritmética ponderada. Un tercer ejemplo dice, ¿cuál es la paga semanal media si 5 empleados ganan 425 por semana, 3 ganan 750 y 1 gana 1340? Entonces, ¿cuál sería el salario promedio? Tomémonos unos minutitos y hagamos el cálculo, por favor. Diga, compañera Karina. Me salen 645. El promedio.
Sí. Muy bien. ¿Cómo hice ese cálculo? 5 multiplicado por $425, más 3 por 750, más 1, porque solo había uno de 1,340. Eso me sumó 5,805, dividido entre los 9 empleados que menciona el problema. Y ahí le dio ese valor, ¿verdad? Me dio 645. 645. Vaya, tenemos datos diferentes. Vamos a ver. 5 por 425, más 3 por 750, más... Lo voy a volver a verificar el producto. Vaya, 5 por 4. Sí, a mí me daba 5,715. El primer está correcto, 2,125. El otro da 3 por 750. 2,250. El denominador sería, licenciado. Usted lo tiene como 10 y es 9. Y es 9, ¿verdad? Vale, entonces le vamos a cambiar aquí, porque la sumatoria quizás le coincide. 5,715 entre 9. 5,715 entre 9. Y llegamos a 635. 635, sí. exactos. Vaya, muy bien. Entonces, ahí lo tenemos, ¿verdad? Este caso. Bastante práctico, ¿verdad? Y también corresponde a una media aritmética ponderada, porque cada uno de los valores no teníamos un empleado con 425, un empleado con 750 y uno con 1,340, que sería el caso sencillo, ¿verdad? De sumar tres salarios y dividir entre 3, sino que habían ponderaciones diferentes en este caso, ¿verdad? Vaya, pues entonces ahí hemos hecho ya 3 ejercicios con respecto a la media aritmética ponderada. Al final de esta presentación he puesto algunos ejercicios que son con respecto a este valor y para que los podamos trabajar, ¿verdad? Así es que vamos a dejar pendiente el subtema de la media geométrica, que es bastante sencillo, ¿verdad? Se usa más que todo en porcentajes, para poderlo continuar aprendiendo el próximo sábado. Excelente. Voy a detener aquí la grabación y